Buenos días, bienvenidos a su última clase de teoría del delito. En esta ocasión vamos a trabajar lo que son los sistemas doctrinales relacionados al delito. Vamos a hacer un pequeño recuento rapidito acerca de cómo el derecho penal en la teoría del delito empezaba con las venganzas. Yo sé que ustedes se acuerdan que empezaban con la venganza divina, la venganza pública, la venganza privada, ¿no? No teníamos como tal los elementos y las características necesarias para poder conocer qué era el delito en realidad. ¿Sabíamos que era algo malo? Sí, lo sabíamos. A nivel conciencia. Después, cuando llega la religión, a nivel religioso, espiritual. Mas, sin embargo, la ley concibe, con el paso de los años, lo que son los sistemas doctrinales, que son la ciencia, ¿sí? Parte de la ciencia del derecho penal que se encarga de analizar cuáles eran los elementos o las características que deben de concurrir en una conducta para que ésta sea considerada como delito. O en su caso, cuáles son los elementos para que esta conducta se le niegue la calidad de delito. Estos son los sistemas doctrinales, formas de pensar de diferentes juristas que nos ayudaron a poder crear hoy en día el delito como lo conocemos, la teoría del delito como lo conocemos. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que estas doctrinas han ido cambiando con el paso del tiempo. Las escuelas han ido cambiando, han ido evolucionando. El estudio de la teoría del delito ha ido creciendo poco a poco. En el humanismo, en el Renacimiento, decía Grocio, que la base contractual del derecho penal, el que delinque se obliga implícitamente a sufrir la pena, ¿verdad? Ya estábamos hablando de cómo de la Edad Media y el Renacimiento, ya estábamos con esto. Ahora, quiero que recuerden lo que hablaba este marqués Beccaria. Acuérdense que estábamos hablando de este marqués porque gracias a él se empezó a estimular el nacimiento de un sistema penal científico propio. ¿Qué quería decir? Bueno, estábamos hablando de que él ayudó, creó, de cierta forma, fue el iniciador de la escuela clásica, con sus principales aportes, ¿sí? Ahora bien, la escuela clásica llega a nosotros para poder darnos, a través de Francisco Carrara, un ilustre jurista consagrado en su vida a la jurisprudencia, a la ciencia filosófica del derecho, bueno, es considerado como el padre de la escuela clásica. Ahora bien, ¿cuáles fueron los principales aportes? En el estudio de la teoría del delito se empezaron a encontrar sus bases filosóficas en el derecho natural, porque estábamos conscientes que tenía que nacer ahí. No existía otra forma de considerar el derecho o el delito, en este caso, más que de una forma natural. Ya no íbamos a filosofar sobre ella, lo íbamos a ver de una forma muy natural. También el respeto absoluto al principio de legalidad. Con la escuela clásica llegan los conceptos. Entre los conceptos más importantes viene el de la legalidad. Carrara, que en su momento tenía algunas contradicciones con otros positivistas, tenía claro que se necesitaba un respeto absoluto a la legalidad, a lo que sería la tipicidad más adelante, a lo que serían los conceptos sobre el respeto a las personas, la normatividad que podemos decir. Ahora bien, ver el delito, ahora sí, como un ente jurídico, no como un ente filosófico, darle este sentido más legal, estar conscientes de que, bueno, el conjunto de las doctrinas que Francisco Carrara representan al término de esta evolución de la escuela clásica, bueno, era a su vez siempre con el libre albedrío. Ya empezábamos a definir qué era el libre albedrío, esta voluntad, esta
conducta, aunque no existía bajo esos nombres, porque no existía todavía como tal ese concepto, ya empezamos a escuchar el libre albedrío, que iba de la mano con la capacidad. Otro aporte importante de la escuela clásica fue la aplicación de las penas a los individuos moralmente responsables. Y empieza a haber ya esta división sobre quiénes eran moralmente responsables y quiénes no. A los que carecían de lo que llamaremos libre albedrío, como un tipo de sinónimo de capacidad, era cuando ya estaban explicando que los que no tenían este libre albedrío, esta decisión de poder cometer un acto delictivo, eran los locos y los niños. Ellos ya estaban excluidos del delito. Imagínense, ya empezábamos a distinguir que las personas que cometían un delito, algunos no tenían la capacidad mental, ¿no? Y el libre albedrío, que estaban usando esta palabra como sinónimo de capacidad, fue como la que catapultó a la escuela clásica para poder distinguir a los individuos moralmente responsables de los que no lo eran, ¿no? Como por ejemplo los locos y los niños. Ahora bien, las penas ya estaban consideradas como esa retribución que se hacía o que el criminal debía pagar por el mal que hizo a la sociedad. Ya estábamos más conscientes de alguna forma de que, bueno, tenía el criminal que pagar a la sociedad a través de una pena y que así podía retribuir a la sociedad o resarcir un poco el daño que cometió, ¿no? Porque somos individuos sociales, ¿no? Carrara, como les platicaba, Francisco Carrara, que es considerado el padre de la escuela clásica del derecho penal, ayudó a sistematizar de una forma muy impecable y a representar el término de la evolución de esta escuela. Sostenía, entre muchas ideas, que el derecho es natural al hombre, que Dios le dio a la humanidad desde su creación para que en la vida terrenal pueda pues cumplir sus deberes, ¿no? La ciencia del derecho criminal es un orden de razones emanadas de la ley moral, preexistentes en las leyes humanas. Carrara ya empezaba a delimitar muy bien que el delito, pues al ser un ente jurídico que reconocía dos fuerzas esenciales, la voluntad inteligente y libre y un hecho exterior lesivo del derecho y peligroso para el mismo. A su vez, también nos hablaba de la pena con el mal que inflige al culpable. ¿Por qué? Bueno, porque la imputabilidad penal para Carrara en ese momento se fundaba en el principio del libre albedrío, ¿no? Acuérdense que ya vimos de qué se trataba la imputabilidad. Ahora bien, dentro de esta escuela clásica, tenemos que Carrara fue su mayor representante. Más adelante, no podía seguir el derecho penal sobre esa línea y el delito como tal necesitaba estudiarse más, necesitaba de alguna forma empezar a ser más, diseñarse de una forma más partidaria a la acción. ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento de la historia llega el causalismo. El causalismo es otra doctrina. Acuérdense que estamos viendo doctrinas filosóficas de la teoría del delito. ¿Cómo llegamos a conocer lo que hoy es la teoría del delito? Bueno, pues a través de estas doctrinas, de estas formas de pensar. En el causalismo, por ejemplo, su punto de partida era la acción como un acto humano, porque seguíamos todavía bajo estos temas humanistas, ¿no? Hablaba acerca de
que en el causalismo la acción era este movimiento corporal que podíamos tener los seres humanos, el hombre, las mujeres, donde surge un efecto que provoca una consecuencia. O sea, con el simple hecho de movernos a donde no debíamos o haciendo, sosteniendo, tocando algo que no debíamos, a través de ese movimiento corporal del ser humano, ya aparecía la acción. Y la acción era una de las principales formas de estudio que tenía el causalismo, ¿no? Porque estudiaba la relación esencial entre la acción y el efecto. Buscaba analizar cuál era el vínculo, cuál era la relación que existe entre la acción, esto que estaba moviendo la persona, y el efecto que podría ir sucediendo o que ocasionaría al haber hecho ese movimiento, ¿no? Entonces, el causalismo estaba siempre muy pendiente de la acción. Ahora, su representante, Franz von Liszt, este penalista alemán, en las, ¿qué será? Sostenía que el delito no es resultante de la libertad humana, sino de factores más individuales, físicos, hasta sociales, así también como causas económicas. O sea, manifestaba en su estudio que, que estos factores que estaban alrededor del ser humano podían ser las causas de que él tomara una actitud delictiva, ¿no? Que él tomara este mal camino, esta mal decisión, esta acción negativa. Ahora bien, los elementos de la acción serán entonces la manifestación de voluntad y el resultado, el nexo causal que une a la conducta. Porque si nos damos cuenta, la acción es esta manifestación que tiene el ser humano, esta forma de manifestar lo que quiere, ¿no? Que es la voluntad. Y a su vez, esta manifestación de esta voluntad, bueno, nos va a dar un resultado que va a ser la conducta. Ahora bien, en el causalismo se establece la responsabilidad penal de la persona basándose en el acto o la acción. Esa era su principal forma de estudiar del causalismo, porque ahí basaba él su doctrina, en el acto, en la acción, que también a su vez sostenía, ¿verdad?, que no era simplemente la libertad humana, sino que habían otros factores individuales, físicos, sociales, hasta económicos, causales que podían provocar esta acción, este movimiento, ¿no? Para Franz von Liszt, por ejemplo, la pena, que también habla de la pena como castigo, es necesaria para la seguridad en la vida social, porque su finalidad era la de conservar el orden jurídico. Aquí en el causalismo hablan de la pena como una medida de seguridad para la vida social. O sea, estaban conscientes que un acto delictivo que era desarrollado por un infractor, por un delincuente, porque estaba sobrepasando los límites, ¿no? Las normas que la sociedad ya estaba estableciendo. Entonces, sí necesitaba aclarar que se buscaba la pena necesaria, o sea, como una medida de seguridad para todo el entorno, con la finalidad, claro está, de conservar el orden jurídico. A esta teoría del causalismo también se le conoce bajo el nombre de escuela sociológica, ¿no? Caracterizada
bueno, según algunas expresiones de otros autores, por su dualismo, ¿no? De Jiménez de Azúa, por ejemplo, que es un jurista. Él hablaba acerca de que al utilizar los métodos jurídicos de un lado y experimentar por el otro, el concepto del delito como entidad jurídica y como fenómeno natural, por su aceptación de la imputabilidad y del estado peligroso y en consecuencia de las penas y de las medidas de seguridad. O sea, imagínense, todo a causas, todas las causas que podían llegar a darse por la conducta del ser humano, por esta acción, por este movimiento corporal que va surgiendo y que va provocando consecuencias. Sigue apareciendo más doctrinas en esta formación de lo que conocemos ahora como los elementos del delito que vimos al comienzo de nuestras clases, ¿no? Donde íbamos hablando, por ejemplo, de cómo la conducta era uno de los principales elementos de la teoría del delito. En esta doctrina del finalismo, por ejemplo, que esta es otra doctrina, acuérdense, ya llevamos dos, la escuela clásica y el causalismo. En el finalismo, por ejemplo, en esta teoría ya vemos un progreso, ¿no? Vemos un progreso más esencial, más significativo respecto de los sistemas clásicos del delito. Ya vemos una modernidad, ya en esta teoría se da a conocer que lo injusto del hecho no depende solamente de los elementos subjetivos, sino también de la predisposición de un fin, el dolo del autor. Imagínense, aquí ya empezamos como a adentrarnos cada vez más a la conducta del ser humano, porque empezamos a darnos cuenta que el delito se puede cometer, este acto injusto, este hecho injusto, antijurídico, aparece, pero el ser humano, el infractor que lo comete, puede cometerlo ya con dolo, ya puede tener una predisposición de un fin, o sea, ya empieza de cierta forma planearlo de alguna manera, ya se empieza a estudiar cada vez más la naturaleza del ser humano y cómo esta predisposición que tiene ya la hace con dolo. Ya el autor ya no es por culpa, ya no es esta culpabilidad que decimos que lo comete, pero en realidad no estaba pensando en cometer el ilícito. No, en el finalismo ya empieza a hablarnos de cómo el infractor, el delincuente, ya empieza a predisponerse, ¿no? A un fin ya con dolo, ¿no? Los principales aportes de esta teoría finalista nos las da el jurista Hans Wessel. Este jurista alemán también, Wessel, declara que la acción del sujeto está llevada por una voluntad final, ¿no? El fin del resultado es lo que el sujeto quiere. O sea, ya es más claro, más precisa en esta doctrina filosófica penal, en esta doctrina, ya es más clara la idea que se tiene de la acción y de cómo la voluntad del sujeto ya está buscando, ya está buscando el delito. De alguna forma el sujeto lo quiere, ya quiere en este aspecto, con su voluntad manifestar, cometer un acto antijurídico. Ahora, en la teoría finalista también se concibe al delito como una acción injusta y culpable a razón del Estado. O sea, ya el Estado como un ente también considerado
ya se concibe al delito como esta acción injusta hacia él. El Estado se personifica, se individualiza de alguna forma y concibe ya al delito como esta acción que comete el hombre, el ser humano, de forma injusta y culpable ante todos los que son sus lineamientos, porque ustedes saben que vivimos en una sociedad y que a su vez tenemos leyes, tenemos límites, vamos a tener normas, códigos penales, códigos civiles, todo lo que es nuestra normatividad, todo lo que son nuestras leyes. Entonces, en razón de esto, el Estado ya lo concibe. En la teoría finalista ya conciben al delito como esta acción injusta, ¿no? Ya digamos que al Estado lo personifican, ¿no? Como esto y dicen, ah, yo soy el Estado, tú, hombre, estás haciendo una acción injusta y culpable sobre mis leyes, ¿no? Entonces ahí es donde entra la concepción del delito. Ahora bien, nos habla de que no hay delito sin la acción y se entiende, ¿no? Y la descripción legal no coincide. Son dos cosas sumamente importantes. Al día de hoy tenemos que tenerlo sumamente claro porque es real. No hay delito si la acción y la descripción legal no coinciden. Necesitamos que la acción del delito tenga una descripción legal, encuadre en la ley. Si no se encuadra, si la descripción legal no existe, no se puede perseguir el delito. Y eso sigue pasando hasta estos días. O sea, esta teoría finalista tiene muchos años y aún así estamos conscientes de que es muy clara, ¿no? Tiene que encuadrar siempre el delito dentro de la descripción legal, dentro del marco legal, dentro de las generalidades de la definición como tal en la ley, en los códigos, porque si no, no vamos a tener delito, no hay que perseguir. Ahora, si la acción no está prevista como delito, aquí es donde aparece la denominada atipicidad. ¿Por qué? Porque aquí ya en la teoría finalista ya están conscientes de que no tenemos delito si la descripción legal no coincide con la ley. Por lo tanto, la acción que no esté prevista como delito ya va a aparecer la atipicidad, ya va a aparecer el hecho de que, bueno, esta conducta no encuadra en la ley, por lo tanto, pues no existe, no hay que perseguir. Ahora, el fundador del finalismo, Hans Welsel, nace en la ciudad de Arter, en la región de Turín, en el seno de una familia católica, pero nunca la profesó esta religión. Estudió matemáticas, filosofía y derecho en la Universidad de Jena. En el 75, bueno, con estos principios de carácter sistemático del finalismo, propuso esta teoría del finalismo y a la vez fue incorporado por el Código Penal, ¿no? Por la comisión encargada de esta reforma respectivamente, porque fue muy destacado. Imagínense, este hombre es el que por fin nos da la pauta para saber si la conducta, la acción que está pasando, si no está descrita en la ley, no hay que perseguirla, no existe, no aparece. Dentro de estas teorías que siguen apareciendo, por ejemplo, como les platicaba yo, de la teoría finalista, aparecen más. Ya llevamos 13, por favor, hay que acordarnos. Escuela clásica, causalismo y finalismo. Ahora aparece otra muy interesante también, muy importante, porque todas, al final les voy a mostrar por qué, todas van dando a la teoría del delito la concepción de los conceptos fundamentales y más básicos que al día de hoy todo abogado conoce.
Entonces, en la teoría del funcionalismo, por ejemplo, se concibe aquella teoría según la cual el derecho penal está orientado a garantizar la identidad normativa, la Constitución y la sociedad. Gunther Jacobs, que es el representante, digámoslo así, del funcionalismo, es el que nos abre esta idea, ¿no? Donde nos hace darnos cuenta de que necesitamos ya en este punto del estudio del derecho penal y del delito, ya garantizar la identidad, la esencia normativa de la Constitución y de la sociedad, ¿no? En el funcionalismo consideramos, bueno, que se debe sancionar a un individuo, a este infractor, a este delincuente, a esta persona que está cometiendo un acto antijurídico por mero peligro de realizar una conducta, ¿no? Que lleve a la lesión del bien tutelado en incumplimiento de su rol social, secundariamente por la comisión de una conducta que de forma efectiva lesione un bien jurídico tutelado. Ahora bien, en palabras más sencillas, en el funcionalismo habla también de sancionar, ¿sí? De esta pena, pero lo habla acerca ya de que el simple hecho de que el infractor cometa el acto, ya existe la peligrosidad, ya hay una conducta de peligro. Esta conducta va a lesionar el bien tutelado. Estamos hablando de por ejemplo, los homicidas, ¿no? ¿Cuál es el bien tutelado? La vida, la vida. La vida es este bien tutelado que el Estado cuida. Entonces, en el momento en el que en funcionalismo entra, ya no solo se queda viendo del lado del infractor, ¿no? Sino que es como el que representa la norma. O sea, el funcionalismo entra como a defender de alguna manera más clara todos los bienes tutelados que existen, ¿no? La propiedad privada, por ejemplo, no te roben, la vida, por ejemplo, el homicidio. Entonces, ¿qué es lo que busca esto? Busca defenderlo, ¿no? ¿A través de qué? De las sanciones a los individuos, ¿no? En incumplimiento del rol social del infractor, bueno, aparece esta comisión de esta conducta de forma efectiva que lesiona el bien jurídico tutelado. Ahora, les voy a platicar rapidito sobre esta se las hice cortitas para que fuera más fácil poder explicárselo porque, bueno, a veces las letras son muchas, ¿no? Pero vamos a hablar de las escuelas. Ya pasamos la escuela causalista. Aparece en el siglo XIX, donde surge, bueno, en Alemania. Habíamos platicado que Franz von Liszt es uno de sus representantes y Ernest von Belling también. ¿Qué estudiaba? Bueno, estudiaba la voluntad de la culpabilidad, ¿no? Aquí es donde ya aparecía más el concepto claro de la voluntad, ¿no? En la teoría neocausalista, que va muy de la mano, o sea, no se separan mucho en realidad, pero sí lo vemos como otra teoría que aparece a principios del siglo XX y también surge en Francia. Sus representantes, René Maury y Lausen Josserand, ¿no? ¿Qué estudiaba esta? Bueno, en ella se van reconociendo los motivos de la noción de la causa, es decir, que se va enfocando en la causa y en la motivación del sujeto. Y aquí aparecen los motivos. Aquí es donde aparece cómo dentro de la teoría del delito se busca conocer cuáles fueron los delitos del acto. O sea, por ejemplo, ¿por qué se metió a robar? ¿Por qué el homicidio? ¿Qué es lo que empuja al delincuente? Porque, bueno,
enfoca la teoría a la causa, ¿no? A la motivación, a esta, qué es lo que empujó, qué es lo que busca esta persona, ¿no? ¿Por qué llegó a esto? Y es muy importante porque imagínense, si no lo tuviéramos en este momento más claro, seguiríamos sin muchas cosas que resolver en la teoría del delito. Más sin embargo, con esta teoría neocausalista, vamos a reconocer que los motivos que tiene una persona para cometer un acto ilícito son importantes, porque eso ayuda a los juristas, al legislador, a los fiscales, al juez, bueno, a poder determinar las penas, las sanciones. No es lo mismo cometer un delito por un motivo, por ejemplo, robar porque no tiene comida, es un delito de eso, sí, me metí a robar, no sé, al Oxxo, pero pues tengo tantos días sin trabajo, mis hijos no han comido y es un motivo. Simplemente soy una persona que consumo drogas, que solo quería robar porque estaba yo bajo los influjos de estas drogas. Entonces, ahí es donde empieza a analizarse en los motivos. En la escuela finalista, que ya la vimos también ahorita, habla, a principios surge del siglo XX, surge en Alemania y bueno, nuestro autor o nuestro representante, Hans Wenzel, va a estudiar la voluntad de la acción, ¿no? Esta voluntad que tienen los seres humanos de cometer un acto, de realizar una acción. ¿Por qué lo deseo? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿No? Porque estas filosofías que a pesar de que tratan de hacerlo menos filosóficas posibles y tratar de entrar en un contexto sumamente jurista y legal, sigue estudiando parte de lo que es la humanidad, ¿no? Estas generalidades que tenemos de la humanidad, estas formas de ver la vida de una manera más legal, ¿no? Entonces, sí estamos conscientes de que gracias a estas teorías, la teoría del delito ha ido creciendo, los conceptos del delito, las características, los elementos del delito aparecieron de una forma más clara, ayudando a los legisladores, bueno, a poder tener más clara lo que es la imputabilidad, la culpa, la conducta de todo lo que es la teoría del delito. En la escuela funcionalista, por ejemplo, que también entra a principios del siglo XX y que surge en Inglaterra, nos habla también acerca, Gunther Jacobs es su autor, ya empieza a estudiar a la sociedad. Estudia la sociedad y propone la vigencia de las normas esenciales. Propone estas normas que, bueno, ustedes saben que vivimos en una sociedad que estamos en constante, siempre relaciones personales con todas las personas. Entonces, él busca estudiar y proponer ciertas normas esenciales, ¿no? Normas que se consideran ya sumamente importantes para el desarrollo de una sociedad colectiva, ¿no? Para poder lograrlo, busca en su estudio definir, ¿no? ¿Cuáles serían estas normas esenciales para que el ser humano pudiera vivir de una forma tranquila, en paz, con una muy buena convivencia, de forma legítima, ¿no? Entonces, ahora, hay postulados básicos y aquí es donde aparecen los conceptos, porque cada escuela te va regalando conceptos diferentes que se van formando a través del análisis, a través de este sobrepensar, ¿no? De la teoría del delito. Y empezamos con la escuela causalista. Ella, por ejemplo, empieza ya a dar conceptos de delito, de culpabilidad, de imputabilidad y de conducta. Y si nos damos cuenta, aquí aparece ya dos elementos de la teoría del delito actual, ¿sí? Porque cada una de estas doctrinas fue dando
los elementos del delito que hoy conocemos de una forma más general. En la escuela causalista, por ejemplo, ya tenemos el primer concepto como la conducta, que es uno de los elementos de la teoría del delito. Es el primero que vimos en el módulo acerca de la conducta. La escuela causalista se da cuenta de que necesitamos entender a la conducta, ¿no? Necesitamos tener este concepto como un comportamiento humano, voluntario, positivo o negativo, pero siempre encaminado a un propósito. Siempre. ¿Por qué? Porque la conducta puede ser un elemento objetivo, mas sin embargo puede ser una acción o una omisión, ¿no? Recordemos que, bueno, en la conducta, este comportamiento humano puede ser el hacer o el no hacer y sigue siendo una conducta, ¿no? Entonces, solo la conducta humana va a tener esta relevancia para el derecho penal. Este acto o esta omisión debe corresponder al hombre y en la teoría causaliza ya la empieza a estudiar de una forma consciente, ¿no? Con este concepto más claro. También aparece la culpabilidad, que también hemos visto que es parte también de un elemento de nuestra teoría de delito, de todo lo que estuvimos estudiando en este bloque, en este cuatrimestre, ¿no? Donde hablamos de que, bueno, la culpabilidad aquí la manejaban como este nexo intelectual y emocional que ligaba al sujeto con el resultado de su acto, ¿no? Esta culpabilidad la podemos ver como esta situación en donde la persona tiene este vínculo intelectual, hablando de la mente, y emocional. Ahora, dentro de la teoría de la neocausalista, también nos ofrece otro elemento de la teoría del delito. También nos ofrece, porque como les iba yo diciendo, estas teorías nos ayudaron a crear los elementos que hoy conocemos, que hoy tenemos en cuenta como los elementos de la teoría del delito. Entonces, aparece la antijuricidad. La antijuricidad es todo lo que va en contra de lo jurídico. Por eso tiene su anti. Nos está hablando acerca de cómo ya en esta teoría neocausalista ya empezamos a ver, a diferenciar que toda conducta humana puede ser humana, pero también puede ser delictuosa, precisa. Además, el antijurídico ya es en contra eh, del derecho. Ya está hablando de que antijurídicamente es quien contradice este mandato o este poder que ejerce el Estado, toda esta normatividad que tenemos, todas estas leyes. Entonces, ya la teoría neocausalista ya nos empezaba a definir, ¿no? A hablar acerca de que el delito, para poder cometerse y para poder ser delito, tenía que ser contra las leyes, ¿no? Sería contra el derecho, contra todo lo bueno, ¿no? Contra todo lo que la sociedad como tal había delimitado como conductas que se deben de respetar y que no se deben contradecir, porque es la forma en la que el Estado, bueno, va a defender sus intereses y los intereses de toda la sociedad. En la escuela finalista ya aparece
en sus postulados más básicos, la conducta y la culpabilidad definida junto con el delito. O sea, aquí ya podemos tener la conducta y la culpabilidad, como lo habíamos estado viendo, de una forma en la que ya se empieza a precisar más. Ya tenemos precisiones, vamos creando estos elementos de la teoría del delito de una forma más precisa. Ya, por ejemplo, aquí habla de la conducta y de la ausencia, ¿no? En la escuela finalista ya también empieza a trabajar sobre estos objetos del delito, empieza a trabajar sobre las omisiones, ¿no? Sobre sí, la conducta puede ser una acción, pero también una omisión, ¿no? Como algo que no se realiza, como una inactividad, como el no hacer. Y en la escuela funcionalista ya habla de la pena, ¿no? Que hablamos de la, por ejemplo, la pena como la forma en la que ya nosotros conocemos la imputabilidad, ¿no? La pena, que precisa que sea imputable, o esta parte de la punibilidad, en donde sabemos que ya esta persona tiene que merecer una sanción, tiene que merecer, pues, este merecimiento de una pena, ¿no? Pues en función de la realización de un delito. Entonces, ya en esta escuela funcionalista ya abarca más, ya abarca de cierta forma la pena, el delito, la culpabilidad, la antijuricidad, ya nos va llenando cada vez más de lo que son los elementos de la teoría del delito. Bueno, vamos a cerrar aquí, no sin antes, ya nada más como un breve repaso, recordarles cuáles eran y cuáles son estos elementos del delito que nos van a ayudar, ¿no? A poder conocer más sobre él, que eran la conducta, la antijuricidad, lo que es la culpabilidad, ¿no? Bueno, estar conscientes de que todas estas teorías y estos sistemas doctrinales nos ayudaron a conocer más todo lo que conocemos hoy, ¿no? Entonces, bueno, espero que este curso haya sido de su agrado, que las escuelas doctrinales de la teoría del delito les hayan parecido interesantes. Yo sé que es mucha filosofía, pero es también importante darles una vuelta y bueno, un placer estar con ustedes nuevamente. Un saludo, que estén muy bien.